Abran su Biblia en el Salmo 80. Salmo 80, penúltimo salmo de Asaf. ¿Eh? El 81 es el último. Salmo 80. Salmo 80. Bueno. El Salmo 80, van a necesitar tomar notas por si acaso, porque tiene buen material. El Salmo 80, la semana pasada les contaba la historia del Salmo 79. En el Salmo 79 encontramos la historia de Jerusalén destruida, el templo de Dios destruido por las hordas babilónicas, ¿no? Entonces, el texto bíblico nos muestra cómo Babilonia entró y arrasó, ¿no? Es decir, no solamente se llevaron cautivos a toda la gente, sino que les destruyeron la ciudad, les destruyeron el templo, quedaron en escombros, ¿no? Y estábamos comparando esto a las épocas de guerra, cuando el enemigo entra más poderoso, más fuerte, y destruye una nación solamente por la codicia y la ambición de tomar control de todo lo que queda a su alrededor. Lo vemos en cada país donde hay una guerra, donde el poderoso destruye al más pequeño, ¿no? Y entonces les conté esta historia y estudiamos el Salmo 79, cómo era la oración de este hombre orando por los que iban a morir, por los que estaban esclavos, y cómo él volteaba su corazón y buscaba a Dios para encontrarse con Dios, para poder encontrar en Dios esa ayuda. El Salmo 80 continúa con la historia, solamente que el Salmo 80 es escrito desde la perspectiva de un sobreviviente. Es decir, ya pasó la horda babilónica, ya destruyó todo, ya se llevaron a los esclavos, ya mataron a todos los líderes políticos, al rey, ya lo mataron, le sacaron los ojos y todo esto, pero hay un sobreviviente, hay uno que sobrevive, y entonces el Salmo 80 es escrito desde la perspectiva de alguien que está viviendo la total destrucción de su ciudad, de su pueblo, de su historia. Y pienso yo cuando estaba escribiendo el sermón de hoy día, en nuestras vidas probablemente, no vamos a pasar, la mayoría de nosotros, algunos sí, pero la mayoría de nosotros no vamos a pasar por una situación como esta, de guerra o de destrucción total. En algunos casos sí, pero la mayoría de nosotros no. Sin embargo, en nuestras vidas esto sí ocurre. Cuando alguna persona toma una mala decisión y se arruina la vida para siempre. Es decir, a veces cometemos errores, pero nos salvamos por un pelo, ¿no? ¿No les ha pasado eso, no? Eso que tú estabas caminando, estás mirando hacia allá y de repente pasa por atrás tuyo el tren. Uy, Dios mío, no me di cuenta que estaba tan cerca del tren, pero te salvaste por un pelo, ¿verdad? El otro día veía un video yo de una chica con sus amigas, ¿no? Y ellas, sí, en el tren. Ustedes saben que todos los jóvenes, cuando somos jóvenes, somos medios alaracosos y nos gusta llamar la atención, ¿no? Y gritando en el tren. Y la chica baja la ventana del tren y su amiga sale por la otra ventana y esta saca la cabeza para que le tome una foto por afuera del tren. Y en ese instante pasa el otro tren y le hace volar el pelo. O sea, estaba 5 centímetros más allá y la chica se quedaba sin cerebro, sin cabeza, ¿no? Y mete la cabeza por el miedo y se ríen. ¡Ay, qué suerte tuve! Es que somos tontos, ¿no? Y cuando yo les cuento estas historias, se las cuento
Yo las he hecho, ¿no? O sea, yo en mi juventud he sido bien loco, ¿no? Bien loco, ¿no? Un día nos fuimos con unos amigos, ya era creyente todavía, pero la locura se mantenía, ¿no? Nos fuimos con unos amigos, caminamos como 3 horas por los cerros, ahí en la parte de la sierra del Perú, de Lima. Llegamos a una catarata. Una catarata tenía como 12, 14 metros de alto y habíamos ido para celebrar un bautismo. Bautismo de 2 personas, de Alberto y de Orlando, 2 amigos nuestros. Y entonces abajo estaba el riachuelo y estaba la catarata preciosa. Y claro, ¿no? El payaso de Carlos se sube por el cerro, llego arriba donde empezaba la catarata y me agacho para tirarles agua a los que estaban abajo. Claro que no contaba con que mi pie se iba a resbalar y me resbalo y caigo encima del agua y no había de dónde agarrarme y todos mis amigos me vieron cómo venía yo con el río. Hasta abajo, ¿no? Y el agua caía sobre unas piedras y de milagro no me rompí la pierna. No sé cómo, en el momento que yo estaba cayendo, dije, lo único que me queda es, ni bien sienta un poco las piedras, doblar las rodillas, ¿no? Para aguantar el peso. Y caí, y efectivamente, pero quedé con las piernas entumecidas, doliéndome las rodillas. Literalmente me pude romper los pies, ¿no? Las piernas, ¿no? Y todo porque yo era pues un joven absolutamente responsable. Y entonces, cuando yo escucho las historias de los jóvenes, la verdad es que no lo juzgo, ¿no? O sea, yo no lo juzgo porque si lo juzgara sería un hipócrita, porque me han pasado muchas cosas en mi vida y entonces, pero a veces nos salvamos por un pelo, pero a veces no. A veces cuando cometemos el error, tenemos que pagar las consecuencias. El chico muy alegre, muy jovial, que se va con los amigos, y claro, está en la juventud, las hormonas están arriba, y de repente embarazó a la enamorada. O la niña, la chica que se fue de fiesta, y regresó y terminó embarazada en la fiesta. O nos subimos con los amigos al auto, y nos vamos parrandeando con el auto, y tenemos un accidente y nos volteamos, y uno de nuestros amigos fallece. Y todas estas historias que les estoy contando son de la vida real. Y me llamó mucho la atención que estuve leyendo, estoy estudiando el libro de Timoteo, ¿no? Y entre las cosas que estoy estudiando es la lista de características de un líder espiritual. La Biblia le llama un obispo. En la Biblia le llaman presbítero, un pastor, un líder. Y el texto que quiero que leamos está en 1 Timoteo 3, versículo 7. 1 Timoteo 3, versículo 7. Primero Timoteo 3:7 dice, también es necesario el líder, el pastor, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. La palabra testimonio acá significa testimonio de carácter, de personalidad. Es decir, que el mundo entero vea su carácter y que tenga un buen testimonio, que la gente lo considere que tiene un carácter correcto, bueno, íntegro, ¿no? Y entonces dice que es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y lo que me impresionó es esta palabra lazo. La palabra lazo que aparece acá en el griego es trampa, pero una trampa específica. Las trampas que son hechas especialmente para animales muy rápidos. Por ejemplo, la trampa de ratones, ¿no? O la trampa de pájaros.
porque los pájaros, los ratones, los gatos son animales tan rápidos por reacción que son difíciles de apresar. Y la palabra que aparece aquí como lazo, literalmente dice así, es la trampa que cuando percibe a su presa, en un movimiento brusco y rápido, lo atrapa violentamente. Qué impresionante, ¿no? Que a veces nosotros pensamos que el diablo se demora, nos va seduciendo poco a poco, nos presenta la opción, vamos negociando con el diablo, ¿no? Te empiezas a escribir con la amiguita, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué linda eres. Oye, pero tú eres casado. Sí, pero tengo problemas en el matrimonio, ¿no? Mi esposa no me quiere, no me atiende. Estamos discutiendo, ya casi nos divorciamos, ¿no? ¿Y tú? Ay, yo también, ¿no? Estoy casada 600 años, pero mi marido no me quiere, no me atiende, no me cuida. Mi marido es un cocodrilo, entonces empezamos a negociar el pecado, ¿verdad? Entonces nos imaginamos eso. Nos imaginamos que vamos cayendo poco a poco, pero nunca nos imaginamos que la trampa del diablo está hecha para atrapar ratones. Y que cuando de repente no te das cuenta y cerró. Y ya fue tarde. Y cuando fue tarde, ¿qué haces? O sea, si te pudiste escapar, buena. Pero cuando no te pudiste escapar, cuando te agarró, ¿qué haces? Ya es tarde. Y el Salmo 80 nos habla de esto. Nos habla de cuando ya la destrucción vino, cuando ya pasó, cuando ya tu mujer se enteró, cuando ya la chica salió embarazada, cuando ya, ¿qué haces? Ya no puedes librarte. Ya no puedes librarte. Y entonces, ¿qué haces? Lo único que te queda es agachar tu cabeza, ir a Dios, pedirle perdón y decirle, Señor, restáurame. No tengo otra. Me equivoqué, la embarré, restáurame. Salmo 80. El Salmo 80 es como un canto, es una canción, que tiene 3 estrofas. ¿Ya? Tiene 3 estrofas, y cada estrofa menciona una oración, una forma de orar diferente, pero siempre terminan con el mismo coro. ¿Han visto esas canciones que tienen el mismo coro? ¿No? Que de rato en rato repites el coro, ¿no? O sea, cantas la estrofa y hay un coro. Cantas la estrofa y hay un coro. En el Salmo 80 hay 3 estrofas y naturalmente hay 3 coros. Vamos a leer en el Salmo 80 el versículo 3. Dice, oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Notan? Esa es la marca del Salmo, marcado en 3 estrofas. Lo interesante es que el coro va increciendo. El coro empieza diciendo, oh Dios, restáuranos. Versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Versículo 19, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Él va aumentando su clamor a Dios, ¿no? Primero le dice Dios, y después le dice, pero tú eres Dios de los ejércitos. Y luego le da su nombre, Jehová. Tú eres el Jehová de la palabra. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Entonces vamos a estudiar cada una de las partes, porque cada una de las partes ilustra cuando oramos a Dios en medio de nuestra desesperación. Y hay 3 formas diferentes en que lo hacemos. Y de las 3 vamos a aprender.
La primera son versículos 1 al 2. Versículos 1 al 2. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Estos dos versículos nos muestran el clamor de alguien para que Dios despierte y resplandezca y nos salve. Tomen ese título, ¿eh? Estoy clamando a Dios para que Dios despierte, porque siento como que está dormido, ¿no? Despierta, restáuranos y sálvanos. Lo interesante es que acá aparece un nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre que se le da a Dios? Pastor de Israel. Dios tiene varios nombres en la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 12:6, Isaías 12:6 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Por ejemplo, ¿no? El Santo de Israel. En Génesis 49:24, mas su arco se mantuvo poderoso, los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y ahora aparece pastor de Israel, el Santo de Israel, la roca de Israel, pastor de Israel. Son títulos que Dios recibe en el Antiguo Testamento. Pregunta, ¿somos Israel nosotros? Correcto. Somos Israel, pero no el del pueblo de la carne, sino el Israel espiritual. Por lo tanto, esos versículos, estas expresiones, están hablando de nuestro Dios. Dice el texto acá, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y si quieren leer en Efesios, en el capítulo 2, léanlo en casa desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Ahí se habla cómo Pablo explica. Dice que de los dos pueblos Dios ha hecho uno. Que agarró a los judíos, a los gentiles y ha hecho un solo pueblo, que es su pueblo ahora. Léanlo porque es muy interesante. Dice claramente, Pablo dice, de los dos pueblos, de los que eran de la circuncisión, los judíos, y los que no eran de la circuncisión, de los dos ha hecho un solo pueblo por Cristo Jesús. Y por eso nosotros somos el Israel espiritual. Y por eso Pablo en la Biblia, cuando habla de Israel como nación, dice el Israel según la carne. Y entonces, cuando hablamos del pueblo de Dios, estamos hablando de nosotros, que es la iglesia, el pueblo de Dios. La iglesia es Israel espiritual de Dios. Y entonces, cuando yo leo esto, digo, ajá, esos títulos de Dios se aplican a mi vida. La roca de Israel, el santo de Israel, el pastor de Israel. Ese título, el pastor de Israel, es impresionantemente maravilloso. Quiero que leamos juntos un texto bíblico. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículos 11 al 15. Pastor de Israel. Jesús es mi
pastor. Y en Juan capítulo 10, versículos 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Las mías me conocen. Así que como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El general Rommel, alemán, uno de los mejores generales que tuvo Hitler y que se enfrentó a Hitler porque las decisiones de Hitler ya habían cruzado la línea de la locura. Rommel, o Rommel como le llaman, se enfrentó a Hitler y tuvo que suicidarse porque sabía que lo iban a mandar matar. Entonces él mismo se mató. Pero antes de eso, Rommel tenía un principio. Decía, cuando él iba a atacar un pueblo, él llevaba todo el ejército alemán, pero dejaba un escape. Dejaba un camino de salida de escape. Y entonces le decían, ¿por qué? Vamos a rodearlos. Y ya. Y él decía, no. Siempre tiene que haber una línea de escape. Porque nuestro objetivo es conquistar, no matar, ¿no? Y entonces le decían, ¿y por qué dejan una línea de escape? Porque cuando ellos vean la fuerza alemana poderosa, van a tener miedo. Saben que no van a poder resistir. Y entonces, todos, soldados, familias, padres de familia, madres, hijos, van a huir por esa puerta de escape. Los valientes son pocos. Los valientes que se quedan a luchar por esto son pocos. La mayoría huye, escapa. Es un canal de paz, vamos a decirle así. Corredor de escape. El problema es que si no le damos corredor de escape, los padres y las madres se vuelven tigres. Porque si tus hijos están en peligro y tienes escape, vas a hacer que salgan. No es por cobarde, es por inteligente. ¿No es cierto? Es por inteligencia, vas a proteger a tus hijos. Entonces vas a salir, vas a llevarte a tus hijos para que puedan vivir. Pero si tus hijos no tienen escape, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo te conviertes tú como padre? ¿me entiendes? Yo voy a pelear y me barro a los que pueda. O sea, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a proteger a mi familia. Si hay algo que a mí me llama mucho la atención es esto. Es que hay gente en este mundo por las cuales amamos, a las cuales queremos. Pero hay gente por la cual tú estás dispuesto a dar la vida, ¿o no? ¿Por quién? Por tus hijos. ¿No es cierto? Por tus hijos das la vida. Y no te importa. Imagínate el amor. Cuando tú tienes un hijo, imagínate el amor que tienes hacia él, que no lo piensas dos veces. Para otros lo piensas, ¿no? La esposa a veces dice, voy a dar la vida por mi marido, no sé. Lo pienso, ¿no es cierto? Mi marido últimamente no está tan, ¿no es cierto? Entonces pero, o por cualquier pariente cercano, claro, tú vas a luchar, vas a proteger, pero dar la vida en forma absolutamente automática, sin pensarlo dos veces,
Esto me lo dijo una amiga muy interesante, me dijo una vez, me dijo, cuando éramos novios y estábamos en el auto y mi esposo frenaba, lo primero que hacía él era levantar la mano para protegerme, hasta que tuvimos hijos. Cuando tuvimos hijos, lo primero que protege es a los hijos. Y yo le digo, ¿por qué no me proteges a mí? Y él me dice, porque ya estás vieja. Ya cuídate tú sola. Cuando yo pienso en mis hijos, y yo les digo, yo por mis hijos doy la vida. Creo que les he contado la historia en algún momento que cuando estuvimos en Corea, mi hijo estaba de visita con mi esposa. Jesús tenía 4 años. Y lo amenazaron, porque habían unos extorsionistas que querían sacarnos plata. Y entonces, en el momento en que me amenazaron a mí, amenazaron a mi esposa, a mi mamá que estaba ahí, yo lo tomaba así deportivamente. Yo venía del Perú, ¿me entienden? En el Perú teníamos terrorismo, conocíamos a los ladrones, o sea, yo lo tomaba deportivamente. Cuando el hombre amenazó a mi hijo, yo me desconocí. Porque en ese momento le dije, no. Ahorita te voy a buscar. Ahorita te voy a buscar y ni tu madre te va a reconocer, te aviso. Voy para allá. Y el otro nunca se imaginó que yo iba a voltear la torta, ¿no? Y yo después cuando colgué estaba tan convencido de que yo era capaz de matar, que le tuve que pedir perdón al Señor. Le dije, Señor, perdóname, o sea, este sentimiento, ¿cómo va a ser posible? O sea, yo no puedo sentir así. Pero cuando me preguntaron en la iglesia y me dijeron, pero pastor, ¿usted estaría dispuesto a matar? Mira, que si yo entro en mi casa y mis hijos están amenazados, ese hombre sale por la ventana, hermano. Yo después le pido perdón al Señor, me arrepiento, hago ayuno, lo que quieras, pero mis hijos están amenazados y ese hombre sale por la ventana. Yo ahí comprendí lo que significa el amor de un padre que está dispuesto a dar su vida por sus hijos. ¿Sabes qué? Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Cuando dice acá, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Y esto fue lo que me llamó a mí la atención cuando yo leía la Biblia. La gente en el mundo te habla de Dios como si Dios fuera malo, aburrido, que Dios, no, yo soy súper cool porque yo no creo en nada, yo me he superado, ¿me entiendes? Soy súper inteligente. Cuando yo leí estos textos, yo decía, yo quiero tener a ese Dios en mi vida. Yo quiero ir por el mundo caminando con ese Dios en mi corazón que está dispuesto a dar su vida por mí y que la dio en la cruz por mí. Y si Cristo estuviera acá, lo haría igual. ¿Recuerdan cuando vinieron a apresarlo? Y vinieron los soldados y con las espadas. ¿Y qué hace Jesús? Sale y no, aguante. Y protege a sus discípulos. Ese es el Dios de la Biblia. El Salmo 80 empieza mostrándome un Dios maravilloso. El Salmo 80 me dice, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. Quiero leerles un texto bíblico. Es el clamor de Dios, el clamor de un hijo de Dios que sabe que su Dios es su pastor. Y entonces Dios, cuando tú lo reconoces y dices, Jehová es mi pastor, Él cuidará de mí, Él me guiará, por eso lo escogí como el Dios de mi vida. ¿Y sabes qué te contesta Dios? Te contesta con un texto en Isaías, el capítulo 58, versículo 11. Isaías 58, versículo 11. Isaías 58, 11 dice, Jehová te pastoreará siempre. En las sequías
saciará tu alma. Él dará vigor a tus huesos. Y serás como un huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. ¿Qué parte de siempre no entendemos? Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma. Ayer fuimos con mi esposa a ver la película de Elvis. Triste. Bonita la película, pero triste, porque te muestra la historia de él. Y que el gran rey del rock and roll americano y todo lo demás, murió y con el alma destrozada, quebrada, porque se aprovecharon de él, porque lo usaron. Llegó un momento en que ya no podía, y le seguían inyectando cosas para que pudiera cantar, para que el resto se enriqueciera. Y a veces nos sentimos en la vida solos, ¿verdad? Aunque nuestros padres estén al lado, a veces los amigos nos tratan de tal manera que sentimos la soledad. En las sequías, Dios saciará tu alma. Él dará vigor a tus huesos. Él dará vigor a tus huesos. Cuando te sientes débil, Él dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego. Mi abuela y mi abuelo tenían un huerto en la ciudad de Casma, 300 kilómetros de Lima. Un huerto que tenía pacaes. Yo no sé si ustedes conocen el pacae. El pacae es una fruta verde larga, así, que tú la abres y tiene unas pepas como en un algodón dulce. ¿No? No sé cómo le... ¿Ah? Guamas. Guamas también en Colombia. Guatas. En Perú, guatas es para arriba. Guatas. Ese huerto de mi abuela era el cielo para nosotros los chiquillos, que teníamos unos palos largos con los cuales tenía un gancho arriba. Y llegábamos así, ¡fuin! Jalábamos el pacae, ¿no? Y comíamos pacaes, comíamos mango y paltas y un huerto de riego. Y es cuando el río pasa por el medio del huerto. Y esos frutos, esos son frutos de verdad, pues, ¿no? No como los que comemos acá. Acá son desabridos porque como los traen verdes para que puedan llegar acá sin podrirse, pero allá son dulces, ¿no? Dice la Biblia que serás como un huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El agua fresca. Miren esto. O sea, miren esto. Y díganme, si yo leyendo esto digo, yo quiero tener este pastor en mi vida. Yo no sé lo que diga el mundo, pero yo quiero tener a este Dios en mi corazón. Y una cosa más, no hemos leído el texto en Juan, pero él dice que cuando él es pastor, dice que nosotros, sus ovejas, estamos en sus manos y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Interesante. Entonces, la primera porción del Salmo 80, vamos avanzando rápido, si no nos vamos a quedar. El Salmo 80, la primera parte, es el clamor de un hombre destruido que clama a su pastor y le dice, en la final le dice, versículo 1, dice, tú que estás entre querubines, resplandece, pastor mío, resplandece, sácame de esta oscuridad, resplandece, despierta tu poder, ven a salvarnos. La primera oración cuando estamos caídos. Y ahí viene el corito. El corito dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La segunda parte es ya otra cosa. La segunda parte es cuando tú estás clamando a Dios y por una razón Dios se demora. Entonces tú has hecho las cosas bien, has orado, has clamado, Señor, pastor, ven, restauranos, me siento bien, estoy gozoso. Señor, estamos martes, Señor, estamos miércoles, Señor, ya estamos jueves, ya, ¿cómo es? O sea, ¿vas a actuar o no vas a actuar? ¿Cómo están? Señor, ya estamos viernes,
Y entonces la segunda parte es la frustración. Cuando Dios no te contesta inmediatamente, entonces te quejas. Vamos a leer versículos 4 al 6. La queja de uno que está pasando por problemas difíciles. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Claro, recuerden que Babilonia ha destruido a la ciudad. Babilonia ha destruido al templo, a la ciudad. La gente está completamente deprimida, desanimada, frustrada. Y entonces, como Dios no les contesta tan rápido, entonces Él le dice, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas. ¿Saben lo que significa comer pan de lágrimas? En lugar de comer pan, estás comiéndote tus lágrimas. Dice, les diste a beber lágrimas en abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. ¿Qué es lo que está haciendo el autor? Todo lo que está haciendo el autor se encierra en un versículo de Proverbios 19:3, que dice, Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Ah? La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Dios irrita su alma. ¿Es verdad o no? La insensatez del hombre tuerce su camino. Pero después contra Dios irrita su alma. Señor, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no me cuidaste? Sí, pero es que estabas haciendo pues cosas incorrectas. Pero no importa pues, porque el hombre tuerce su camino y después se voltea contra Dios y le increpa. ¿No es cierto? Qué injusto es Dios, ¿no? Y nosotros la semana pasada recordamos el texto por el cual esta gente había sufrido la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, ¿recuerdan? Nosotros leímos el texto y el texto dice, Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Dios, se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, endureció su cerviz, obstinó su corazón para no volverse al Dios de Israel. Y los sacerdotes, ¿qué hicieron? Aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Dios. ¿Qué hizo Dios? Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces ellos hicieron lo que les dio la gana y Dios insistentemente les decía, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. ¿Por qué? Porque tenía misericordia de su pueblo. Pero ellos, dice, se burlaron de los mensajeros de Dios, menospreciaban las palabras de Dios, se burlaron de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Y entonces ya no hubo más remedio, y entonces viene Nabucodonosor y arrasa. Y cuando arrasa, cuando destruye todo, cuando se lleva a los esclavos, uno de ellos escribe, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no reaccionaste? El hombre irrita, o sea, el hombre tuerce su camino. Y después a Dios le echa la culpa. Y eso normalmente lo hacemos cuando después que hemos clamado a Dios y no responde, se nos acaba la paciencia. Lo que hizo Job. Job al principio, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? ¿Recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? ¡Wow! Job maravilloso.
Pero cuando pasamos el capítulo 2, Job empieza diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué estoy sufriendo? Y es que a veces la paciencia se nos acaba. Irritamos contra Dios nuestro corazón. ¿Y cómo termina esta porción? Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Tercera estrofa del Salmo. Empieza en el versículo 8. Y lo que va a hacer acá es otra cosa interesante. El salmista nos va a enseñar que las victorias del pasado nunca son las victorias del futuro. Si tú tuviste con Dios una época de bendición, eso no significa que en el futuro será igual si tú no te permaneces en los caminos del Señor. Y entonces, a veces pensamos que nuestras victorias del pasado son suficiente motivo para que Dios nos bendiga ahora. Pero si ahora estamos en pecado, ¿por qué nos va a bendecir? Las victorias del pasado, nunca en la Biblia se menciona cosas así, pero yo veo que la gente lo hace. Señor, ¿tú sabes todo lo que yo he hecho en la iglesia? El pasado. ¿Tú sabes todo lo que yo he hecho en la iglesia? ¿Y ahora no me bendices? Señor, ¿tú sabes cuánto esfuerzo he hecho yo? ¿Y ahora? Y apelamos a nuestra historia como si nuestra historia fuera suficiente motivo, cuando deberíamos evaluar y decir, Señor, ¿cómo estoy hoy día? Y lo que hace el autor es interesante. Compara al pueblo de Dios como una vid. Compara al pueblo de Dios como una vid. ¿Ya? Habla del pueblo de Dios como si fuera una vid. Y dice así. Hiciste venir una vid de Egipto. Está hablando del pueblo de Israel que sacó de Egipto, ¿no? Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste a las naciones y las plantaste en la tierra prometida. Limpiaste sitio delante de ella. Hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Interesante, ¿no? Compara al pueblo de Dios con una vid y le dice, tú sacaste a esa vid, la sacaste de Egipto y los llevaste a la tierra prometida y los plantaste ahí. Y crecieron y se volvieron una nación grande, un reino. Y dice que la historia me presenta que durante el reino de David no había una nación más poderosa que ellos. Y que durante el reino de Salomón tuvieron paz por todas partes porque eran tan poderosos que nadie se metía. Y los había sacado de Egipto y los había llevado a esa tierra prometida y había hecho de ellos una nación grande. Y luego dice, el versículo 12, ¿por qué aportillaste sus vallados y las vendimian todos los que pasan por el camino? Los vallados son los cercos que protegen a la vid, a las uvas. O sea, los cercos que la protegían, hablando de Jerusalén, sus muros habían sido derrotados, o sea, derrumbados. Entonces, ¿por qué destruiste los muros de protección? Ahora cualquiera pasa y se roba las uvas. Ya no hay protección para tu pueblo, ¿no? Versículo 13. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo, considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Interesante. Y lo que hace el autor es recordar las victorias, la gloria del pueblo y mostrar la derrota actual. A veces, hermanos, no entendemos que nuestras victorias del pasado no significan victorias del presente y que tus victorias de hoy día no significan tus victorias del futuro.
¿Qué significa eso? Que tenemos que cuidar nuestra fe, porque el diablo está buscando a quien devorar. Y ahorita estamos en una época muy linda de la iglesia, donde terminamos y compartimos tiempo y comemos juntos y hacemos parrilladas. Es una bendición que haya llegado Mario a la iglesia. Desde que Mario ha llegado tenemos unas parrilladas espectaculares, ¿no es cierto? Pero tenemos gente aquí en la iglesia que es maravillosa. Huguito, Janet, Julieta, claro, ¿no? O sea, todo, que se encargan de la cafetería, los grupos de alabanza, escuela dominical, el hecho de ponerse a limpiar, ordenar la iglesia. O sea, estamos viviendo una época preciosa. Pero eso no significa que la iglesia se mantendrá así, si no es que nos cuidamos para mantener la fe. Por eso cada día, hermanos, necesitamos mantener esa comunión con Dios, orar por nuestra iglesia, orar por los hermanos de la iglesia, orar unos por otros, orar unos por otros. A veces la gente no sabe lo que eso significa, pero yo les digo esto, ¿no? Yo oro en las mañanas, hoy día me levanté temprano, estaba orando en la mañana por ustedes, estaba orando, por ejemplo, y por muchos de ustedes que ustedes no saben, no saben. Hoy estuve orando por Rafa, por ejemplo, ¿no? Estaba orando por Rafa, dije, Señor, muéstrale tu gracia, tu misericordia, cuídalo, tócale el corazón. Él no sabe, ahora lo sabe, pero en este momento que yo se lo estoy diciendo, yo sé que en su corazón se está produciendo una reacción de gracias, ¿no? Eso es lo que pasa delante de Dios. Podemos estar orando sin que los otros sepan, pero estamos luchando en oración y estamos poniendo ángeles de protección alrededor de nuestra gente. Porque las victorias del pasado, esa vid que Dios sacó de Israel, que Dios la plantó, que la hizo grande, ahora estaba completamente destruida por la necedad de su corazón. No seamos necios. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor y digámosle, uno, Señor, tú eres mi pastor. Yo quiero tenerte a ti, pastor de Israel, pastor del pueblo, yo quiero tenerte en mi corazón. Quiero clamar a ti para que nos restaures, para que nos salves, para que nos ayudes, para que nos acompañes. De vez en cuando nos vamos a quejar, pero acuérdate que el hombre tuerce su camino y después contra Dios irritamos el alma. En lugar de hacer eso, cuando te quieres quejar, en lugar de hacer eso, repites el versículo. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y al final de todo, cada día, evalúa tu vida y dile, Señor, me estoy extraviando un poquito, me estoy saliendo del camino, estoy perdiendo mi tiempo de oración, estoy perdiendo mi tiempo con la palabra, estoy perdiendo mi tiempo con la iglesia. Señor, no permitas, porque podemos caer. Hace muchos años vivió en Lima un pastor alemán, no me refiero a un perro, sino a un pastor de verdad, un pastor alemán que se llamaba Hans Menner. Él fue y tenía la iglesia luterana alemana, y nosotros empezamos con ellos un ministerio en español que hasta ahora continúa. Y en esa iglesia luterana alemana, en esa iglesia existían los papás de Claudia, ¿no? Y Christian Berg, empezaron el ministerio de jóvenes ahí en español. El pastor Hans Menner una vez me dijo, ¿tú sabes lo que es la vida cristiana? La vida cristiana es que has subido, y de repente llegaste a la cumbre. Y estás en la cumbre y volteas y ves todo, qué bonito. Y comienzas a caminar por la cumbre de la montaña. Y él me decía, cuidado, porque a la derecha o a la izquierda ya estás cayendo. Un paso a la derecha y ya estás más abajo. Y un paso a la izquierda estás más abajo. Y él me decía, eso es lo que tenemos que hacer. Cada día, levantarnos y decir, Señor, no quiero dar un paso ni a la derecha ni a la izquierda. Quiero mantenerme en este caminar contigo.
Señor, gracias por esta enseñanza y gracias por el Salmo 80. Bendícenos con tu palabra, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde, hermanos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga